Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver cómo hacer digital de señales. Antes de empezar con el tratamiento digital de señales, nosotros debemos hacer un pequeño repaso de lo que es una señal y sus características principales. Entonces nosotros ya sabemos que una señal en el dominio del tiempo eh, x de t está dada por qué parámetros. Una amplitud y la señal fundamental que lo describa, por ejemplo un coseno 2pi multiplicado por la frecuencia y por el tiempo. Eso es en el dominio del tiempo. Lo que vamos a ver hoy es funciones aplicadas al dominio del tiempo para tener claridad de qué es lo que necesitamos hacer cuando tengamos señales discretas. Entonces resulta que una señal en el dominio del tiempo la define principalmente esto de acá, que es la frecuencia. Entonces, ¿qué pasa con la frecuencia de una señal? Una señal puede ser caracterizada fácilmente por la frecuencia. ¿Por qué por la frecuencia? Que resulta que una señal que es más complicada que un simple coseno puede tener múltiples frecuencias incluidas en esta señal. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Una señal fundamental que ustedes ya han trabajado mucho puede ser 2 coseno de 2pi por, pongámosle una frecuencia, no sé, 10 por el tiempo. Esa sería una señal de una sola frecuencia. Si yo empiezo a complejizar un poco la señal, entonces x de t igual a 2 coseno de 2pi por 10t. ¿Cómo complejizo la señal? Digamos que le sumo otra. Coseno de 2pi por 5t. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Tengo una señal que está compuesta por dos frecuencias y así sucesivamente. Ya vamos a ver en el código. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Identificar el hecho de que está compuesta por varias frecuencias. ¿Para qué me sirven esas frecuencias? Entonces, veamos. Cuando nosotros trabajamos con señales, hay algo muy importante que es el espectro de frecuencia. ¿Qué es el espectro de frecuencia? Escribámoslo acá, para que no se nos olvide. Espectro de frecuencia. Entonces, ¿qué es el espectro de frecuencia? Digamos para la señal número 2. Para la señal número 2, ¿cómo es? Yo ubico la frecuencia en el eje X y voy a decir que esa frecuencia es de 10. Acá, no, escribamos primero la de 5. Para 5, 3, voy a tener un pico de frecuencia. Para 10, voy a tener una señal que tiene 2/3 partes de la amplitud de esa señal. Ese sería el espectro de frecuencia para la señal número 2. ¿Qué me indica? Simplemente en qué rangos de frecuencia existe la señal. Ese es el espectro de frecuencia. Ahora, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para nosotros poder aplicar un filtro. Entonces puedo aplicar un filtro digital.
Más adelante lo veremos en detalle. Por el momento, lo importante es que aprendan cómo a conceptualizar o a visualizar cómo están compuestas las señales, cómo lo podemos ver. Entonces, ¿qué hace un filtro digital? Yo tengo por acá una cajita que es un filtro, básicamente. Entonces, tengo una señal que está compuesta por una frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3. ¿Qué me va a salir? Una señal, la frecuencia 1 y frecuencia 3, por ejemplo. Entonces yo a través del filtro puedo seleccionar cómo va a salir esa señal, pero en el dominio de la frecuencia. Ese es el objetivo de un filtro. Entonces, ¿cómo sería? Viéndolo desde la perspectiva de la frecuencia. Digamos que yo tengo una señal que tiene este espectro. Juguemos otra vez. 5, 10, 15. En este caso, no nos interesa tanto la amplitud. 1, acá 2. Aquí la potencia, frecuencia. Y lo paso por un filtro. Hay varios tipos de filtros. Hay filtros pasabajos, entonces un filtro pasabajos. Acá, frecuencia de corte. Como ustedes se pueden imaginar, que hace un filtro pasabajos, solo permite pasar las frecuencias que están por debajo de esa frecuencia de corte. Entonces, esto es un pasa bajo. ¿Qué otro tipo de filtro hay? Pasa altos. Entonces, ¿cómo es un filtro pasa altos? Un filtro pasa altos sería un diagrama de este tipo. Por acá está la potencia de la señal, por acá la frecuencia, y este es frecuencia corte. Entonces lo mismo, este pasa altos solo permite pasar señales que están por arriba de esa frecuencia. Ahora, yo dije tres filtros, no, hay cuatro. Pasa bajos, pasa altos, pasa banda, frecuencia, pasa banda sería por acá. Entonces, F1, F2, potencia, pasabanda. Solo permite pasar las señales que están en ese rango de frecuencias entre F1 y F2. Y por último tendríamos uno que se llama rechazabandas. Entonces, ¿cómo es el rechazabandas? Viene por acá, todos los bajos que pueda, hasta una F1. Y después tiene una frecuencia F2. Entonces, ¿qué hace el rechazabandas? Permite pasar todo, excepto las señales que están entre la frecuencia 1 y la frecuencia 2. Entonces, este es rechazabandas, que es con el que vamos a trabajar en nuestra práctica. Rechazabandas. Entonces, apliquémosle un rechazabandas a esta señal. Digamos, a esta señal le voy a aplicar un filtro
un filtro rechazabandas. ¿Qué filtro rechazabandas le voy a aplicar? Potencia, frecuencia. Vamos a quitar la banda del centro. Si yo quiero quitar esa banda del centro, ¿cuáles serían mis frecuencias de corte? La frecuencia 1. Entonces yo pondría 12 y por arriba, no por abajo, perdón, 8 y por arriba 12. ¿Cuál es la salida de este filtro? Entonces la salida de este filtro sería una señal de este tipo. En el dominio de la frecuencia del espectro que me daría sería la señal de 5 Hz y la señal de 15 Hz. Entonces esto es la frecuencia en hercios. Teóricamente lo que va a pasar es que la banda de los 10 Hz va a desaparecer. Eso es lo que va a producir nuestro filtro. Ahora veamos cómo aplicamos eso en el código. Entonces en el código, ¿qué funciones necesitamos usar? Estas dos primeras no las estoy usando para nada. Voy a comentar esto. Antes de todo, siempre cuando estén utilizando una librería que vean en la internet, en la documentación de alguna página, averigüen muy bien qué librería necesita. Para saber ustedes en Octave, las librerías utilizan el comando este, package list. Entonces ahí le muestra todas las librerías que está instalada en su Octave. ¿Cuál necesitábamos? Control, Signal y Tizen. Entonces ahí está Control, S, acaba de estar Signal, ahí está Signal y la Tizen. Con esa yo puedo hacer transformada de Fourier y filtros digitales. Entonces veamos cómo es. Como dijimos, los parámetros de una señal en el tiempo solo necesitamos frecuencia y tiempo. Pero ¿qué pasa con las señales discretas? Ustedes saben que las señales discretas, aparte de la frecuencia de la señal discreta, también necesitamos ¿qué? Frecuencia de muestreo y el periodo de muestreo, que es 1 sobre la frecuencia de muestreo. Este stop time, ¿qué significa? Simplemente es hasta dónde voy yo a tomar muestras para mi señal. Acá lo toman hasta un segundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro tiempo? El tiempo va a transcurrir desde 0 hasta un segundo. ¿En cuánto voy a dividir cada una de esas muestras? En dt. Dt es igual a ¿qué? A 1 sobre la frecuencia de muestreo. Obviamente porque en un segundo hay, ¿cómo decirlo? Eh, la cantidad de frecuencias de muestreo para el periodo de muestreo. Entonces por eso va dt ahí. Y el stop time pues sería hasta 1. Listo. Entonces esta señal ¿en qué me va a quedar? En el dominio del tiempo por el momento. Ahora, FC. FC para este caso particular, como pueden ver, es como si estuviera en el dominio del tiempo, porque ahí no hay frecuencia de muestreo. Entonces 2pi por FC por T. Listo. Después, ¿qué hacemos?
Acá lo tengo comentado. Entonces tenemos una transformada rápida de Fourier. ¿Qué hace la transformada rápida de Fourier básicamente? La transformada rápida de Fourier de una señal que hace mm, permitir que esta señal muestra de acá, esta de acá, se pueda ver el espectro de potencia. Pero el resultado de ese espectro de potencia va a estar un poco corrido del origen de las frecuencias. Entonces no sabremos exactamente en qué frecuencia quedaría esa señal o ese espectro de potencia. Listo, entonces decíamos que la transformada rápida de Fourier nos permite ver el espectro de frecuencia de una señal. ¿Qué hace el FFT shift? Como este FFT normalito está corrido, el FFT shift hace que ese espectro empiece en el origen. Ahora, este DF ¿para qué nos sirve? Para la gráfica. Entonces, el espectro de potencia que sale acá no está estandarizado, a, por decirlo de alguna manera, a, a las frecuencias que estamos manejando. Entonces, por eso necesitamos, según la cantidad de datos que tomemos acá para el tiempo t, manejar un delta de frecuencias por muestra. Eso es lo que hace esta variable de f. Por eso, la frecuencia que vamos a mostrar en el eje X, esto es para graficar, va a estar dada por ¿qué? Menos Fs sobre 2, que es la frecuencia de muestreo sobre 2, que vaya variando eh, los tiempos que dimos acá, como los deltas de frecuencia, hasta la frecuencia de muestreo sobre 2. Entonces, eso es lo que vamos a graficar. Graficamos primero el espectro de potencia de la señal transformada, que es esta, y listo, veamos hasta ahí. ¿Qué va a pasar? Pero grafiquemos para una sola señal, a ver qué pasa. Si yo grafico una sola señal, Fc, que es la frecuencia original de la señal, 15 Hz, debe estar el espectro más grande. Veamos qué pasa. ¿Qué pasó? Entonces, miremos la respuesta. Resulta que cuando yo tomo el espectro de potencia, utilizando la transformada de Fourier que voy a obtener, una frecuencia positiva y una frecuencia negativa. ¿Por qué? Ya lo veremos cuando veamos más a fondo la teoría. Lo que importa ahorita es que hay un espectro de frecuencia. Entonces, como pueden ver, la señal original tiene su máxima potencia en cuánta frecuencia, en 15 Hz, 1471 ahí por la precisión del mouse. Entonces ahí graficamos nuestro espectro de frecuencia. ¿Cómo es la señal? La señal original es esta. Si nosotros midiéramos la cantidad de pulsos que hay en un segundo, obviamente serían 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 en un segundo. ¿Por qué? Porque esta señal está graficada en el dominio del tiempo. Ahora, después de graficar la señal que hacemos, aplicamos un filtro de primer orden. Entonces, ¿qué pasa con los filtros? Todos los filtros tienen un orden. ¿A qué hace referencia el orden del filtro? ¿Qué tan preciso es el corte en la frecuencia? Entonces, miremos en una gráfica. Ahora escribamos el orden.
frecuencia, frecuencia de corte. Entonces digamos que tengo un filtro de primer orden. Esto sería un filtro de primer orden. La frecuencia de corte sería esta. ¿Qué pasa con el filtro de primer orden? Tiene una rampa en la potencia que puede filtrar. Entonces probablemente las que están acá también van a pasar con menos potencia, sí, pero van a pasar de todas formas. ¿Cómo es un filtro de segundo orden? Un filtro de segundo orden, por decirlo de alguna manera, tiene una pendiente mucho más elevada para el corte de frecuencias. Este sería un filtro de segundo orden, frecuencia. Uno de tercero, segundo. Un filtro de tercer orden, como ustedes pueden esperar, pues tiene una pendiente muchísimo más elevada. Frecuencia de corte, frecuencia, filtro, y así sucesivamente. Entonces a eso hace referencia el orden de los filtros. Eh, listo. Entonces para eso es que utilizamos esta primera variable. ¿Cuál es el orden del filtro? ¿Cuántos pasos ejecuto yo para filtrar la señal? Siguientes parámetros, F1 y F2. Entonces vamos a hacer un filtro rechazabandas. ¿Qué es un filtro rechazabandas? Ya lo dijimos, solo va a rechazar una banda. ¿Cuál banda? La que está entre la frecuencia 1 y la frecuencia 2. ¿Cómo vamos a sacar esas dos frecuencias? Entonces para la frecuencia 1, mejor dicho, empecemos a sacar variables. Primero, frecuencia de muestreo. Necesitamos saber la frecuencia de muestreo de la señal. ¿De cuánto es esa frecuencia de muestreo? Para este caso son 100 Hz. 100 Hz. ¿Qué más necesitamos saber? La frecuencia que vamos ¿a qué? A filtrar. Digamos que filtramos la de 15, solo por probar. Van a ver que se va a reducir muchísimo la magnitud. Entonces, para el caso de la frecuencia de 15, si yo filtro la frecuencia de 15 sería F igual a 15. ¿Qué pasa con la frecuencia de muestreo? Esta frecuencia de muestreo nos produce una frecuencia que se llama frecuencia de Nyquist. ¿Por qué se llama así? Porque la frecuencia de Nyquist es como si fuera nuestra frecuencia fundamental. Ustedes se acuerdan que según el teorema de Nyquist, una señal debe ser muestreada al menos al doble de su frecuencia. Entonces, para calcular la frecuencia de Nyquist, se calcula al contrario. No es el doble, sino es la mitad. Entonces, la frecuencia de Nyquist es 50 Hz. Ahora, ¿cómo calculo F1 de rechazabandas? Hago una normalización ¿entre quién? Entre la frecuencia de Nyquist y la frecuencia fundamental. Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? O más que la frecuencia 1, así como que de pronto los confundo. Tenemos una frecuencia 1 y una frecuencia 2. ¿A qué frecuencia le vamos a apuntar? Vámosle FF. Entonces esa FF es la que yo voy a calcular acá. Una frecuencia que está en la mitad de las dos. Frecuencia sería 15 Hz sobre 50 Hz. Esto me va a dar
15 dividido entre 50, 0.3, 0,3. Esa es la frecuencia que yo quiero filtrar cuando está normalizada, 0,3. Entonces tengo que poner una frecuencia por debajo. Por debajo que está 0,2. Por arriba que está 0,4. Si miramos el código, esas son las frecuencias que nosotros ubicamos acá en la señal. 0,2 y 0,4. ¿Qué frecuencia me va a filtrar? La frecuencia normalizada de 0,3. Entonces ejecutemos el filtro y lo graficamos a ver qué pasa. Vamos a filtrar la señal A con respecto al espectro de potencia de X. ¿Dónde está X? Que es la señal de entrada. Entonces la señal de entrada la vamos a filtrar con estos parámetros. Miremos qué va a salir en Y6. Figura 1, espectro de potencia, señal y señal. Listo. Señal original, normal. Esta señal de acá es la señal filtrada. Entonces, ¿qué pasa? Como ustedes pueden ver, él filtra y reduce muchísimo la magnitud. Y después de un tiempo el filtro se estabiliza y elimina completamente la señal. Si lo vemos en el dominio de la frecuencia, ¿qué pasa en el dominio de la frecuencia? Veamos la señal original en el dominio de la frecuencia. Obviamente todavía tiene sus componentes en 15 Hz y en menos 15 Hz, que serían estos de acá. ¿Qué? ¿Cómo es esto? 0, menos 15. Y acá, más 15. ¿Qué pasó con esas componentes? Bajó su potencia mucho. Subió otras componentes, sí, pero vean la magnitud, 0,015. ¿De cuánto es la señal original? 0,5 en potencia. Si vamos a la calculadora, ¿qué porcentaje o qué fracción sería 0,015 de 0,5? 0,5 entre 0,015. Es una 33ª parte de la señal original, entonces filtró muchísimo. Bueno, entonces este es el filtro y cómo lo grafico. Otra vez a la señal resultante que es filtrada le aplico la transformada de Fourier para conocer el espectro de potencia. Lo mismo. Ahora tomemos como si tuviéramos una señal compuesta de varias señales. En este caso dos frecuencias diferentes. FC 15. Entonces esta tiene una frecuencia de 15 Hz y esta tiene una frecuencia 3 veces 15, o sea 45. Miremos cuál es el resultado de hacer todo el trabajo. Acá cuando hacemos una señal compuesta de más señales, se ve muchísimo más el resultado del filtro. Entonces, nuevamente, señal original, la respuesta en magnitud. Entonces vean que tengo una componente en 45 Hz, 45 Hz a la derecha y 15 Hz a la derecha también. Entonces, ¿por qué? Acá están mis 15 Hz y mis 45 Hz. ¿Qué pasa con la magnitud? Esta señal de 45 Hz es el doble. Veamos si es cierto. 0,5 y 1. Como pueden ver, es el doble en magnitud.
Y veamos el resultado del filtro. Si ven el resultado del filtro, ¿qué pasa? Sobrevivió la de 45 Hz en frecuencia negativa y en frecuencia positiva, y la de 15 tendió a ser cero, como vimos anteriormente. Si yo continúo sumándole componentes en frecuencia, ¿qué va a pasar? La idea es que el filtro continúe haciendo lo mismo. Vemos que también vale 2pi. Ahora una frecuencia que sea 4 veces la original. Veamos qué pasa. Debería tener una componente en 45, 50 en 60. Listo. Entonces ya no nos detengamos en la señal original, sino veamos de una vez el resultado de la transformada de Fourier. ¿Qué pasó con la transformada de Fourier? Vamos a ver. ¿La señal de cuánto es? Aquí está la señal original. 15, 45. Ah, no. ¿Qué? Esta es la de 45 y esta es la de 40. ¿Por cuánto lo multipliqué? 4. Debió haber estado en 60. Ya. ¿Qué pasó ahí? Que la frecuencia de muestreo no es lo suficientemente alta, por eso esta señal de acá, la de 4 veces la frecuencia, no se ve bien. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar la frecuencia de muestreo. Digamos que 60, 6 por 4, 24, 240. Vamos acá a ver si funciona el filtro. Que yo creo que no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque ahora nuestros parámetros para calcular la frecuencia de corte del filtro cambiaron. No nos va a dar exactamente la frecuencia de corte. Pero veamos si el espectro de frecuencia sí sale bien de la señal original. ¿Se alcanzó a filtrar bien? Entonces, obviamente ese sí era el problema. Acuérdense que por el teorema de Nyquist debo hacer una frecuencia de muestreo al menos al doble de la señal. Entonces acá tengo la original en 15, 45 y 60. ¿Qué pasa con el filtro? Entonces el filtro solo debería mostrarme la de 45 y la de 60. La de 60 la está mostrando bien. ¿Y esta señal qué componente es? Sobrevivió la de 15. ¿Por qué? Porque los cálculos cambiaron. Entonces ya no está filtrando la de 15, sino está filtrando la de 45. Veamos con los parámetros actuales qué frecuencia de corte está saliendo. Actualmente, como está ese código, lo vamos a dejar estático para que veamos por qué filtró la de 45. F1, F2, otra vez FF. En este caso, Nyquist es igual a 240/2, ¿cierto? 120. ¿Por qué? Porque la frecuencia de muestreo era 240. ¿Qué necesitamos acá? La frecuencia de corte, ¿a qué va a ser igual? Si ya tengo estos parámetros establecidos. Mm, frecuencia de corte es igual
la frecuencia original. ¿Cómo sabe la frecuencia de corte? Ah, ya sé. Entonces la frecuencia de corte normalizada en cuánto está en 0,3. Está de momento en 0,3 y es igual a la frecuencia de la señal, que no la conocemos para este caso, frecuencia de la señal sobre la frecuencia de Navicuy, ¿cierto? 240. Entonces la F va a ser igual, va a ser igual 240 por 0,3, 72. 72, entonces está filtrando entre 0,4 a 0,4 y 0,02. Ya le estaba saliendo después del filtro acá. Salía en 1, configuramos nuestros parámetros con 0,4 igual 240, perdón, la frecuencia máxima que está configurada es esto sobre 240. Entonces la frecuencia 2 real que está configurada es 240 por 0,4. 96 por arriba, 96 por arriba, 0,4 igual, no, perdón, por abajo está en 0,2. 0,2 igual F sobre 240. ¿Están 240? Sí. F1 igual 0,2 por 240 nos da 0,2 por 48. 48. Entonces, ¿qué pasa? La señal que mejor está filtrando es lo que se encuentra entre la mitad, entre 96 y 48. Y casualmente, entre ese rango, lo que más va a filtrar es la señal de 45 Hz, que sería esta salida acá, la figura número 4. Entonces, entre 96 y ¿qué señal es? Y 48. 48 y 96. Ahí va a filtrar la señal, por eso está desapareciendo. 45. Hagamos los cálculos para que desaparezca la de 15 otra vez. Seguramente está corrido es por la tolerancia del filtro. Lo importante es que tenemos que hacer.
la frecuencia a la mitad. Entonces calculémoslo para 5 Hz, para 15 Hz. Frecuencia de corte 15 o FF, o el FF, estamos llamando. FS igual a 240. Frecuencia de Nyquist igual 120. Ah, con razón, es que acá es 120, porque es con la frecuencia de Nyquist. Por eso este rango va sobre 2. Entonces estas no son las frecuencias que se está filtrando, sino 96 sobre 2. 96 sobre 2, 48. Entonces F2 es 48 y F1 es 48 sobre 2, 24. Entonces ahí pareciera que no alcanza a tener en cuenta el ¿qué? La frecuencia de 15 Hz, pero como está tan cerca a la banda, como el filtro tiene un comportamiento así, entonces digamos que acá están los 24. 24. Por acá está el 15. Entonces por eso es que lo alcanza a eliminar. Vamos el 15 no, perdón, el 45. El 45 está en la mitad de esas dos frecuencias, entonces por eso es que lo elimina. Ahora hagamos los cálculos para el 15. Entonces con esta frecuencia de muestreo, la frecuencia de Nyquist es 120. Calcular FF. En este caso FF sería 15 ¿sobre cuánto? Sobre 120. Esto es igual 0.125. 0,125. Entonces, F1, ¿cuánto sería? Puede ser 0,05. 125, entonces, digamos que 0,175. Con eso me va a filtrar la frecuencia normalizada de 0,125 que equivaldría a 15 Hz. Entonces 0,05 para eliminar la frecuencia de 15 Hz otra vez. Veámoslo otra vez por si acaso se les olvidó cuál era la salida. Esta es la salida del filtro. Y esta es la señal original. Tenemos 15, 45 y 60. Y acá que tenemos la de 15 y la de 60. La de 45 se eliminó. ¿Cuál vamos a eliminar ahora? Esta de acá y vamos a ver si alcanza a sobrevivir la de 45. Entonces 0,05. Acá dijimos 175. Ah, pues ahí lo podemos dejar. Y haga otras gráficas. Original, filtrada. Entonces efectivamente, esta no la necesitamos, esta no la necesitamos, esta sí. Esto es después de que pasa por el filtro 2. Este era mi filtro 1. Y este era filtro 1. Entonces, diferencias entre el filtro 2. En el filtro 2 queríamos quitar la de 15 Hz y efectivamente se fue la de 15 Hz. ¿Cuáles me quedaron?
la de 45 y la de 60. En el caso uno quedó la de 15 y la de 60. Listo. Entonces ahí terminaría la práctica de filtros digitales. ¿Cuál es el trabajo que ustedes tienen que hacer? Tienen que averiguar cómo capturar audio y graban una nota de voz que ustedes estén diciendo solo una letra, una vocal más bien, una vocal sostenida, graban ese audio y le aplican un filtro rechazabandas y un pasabajos a ver qué pasa a la frecuencia que ustedes deseen. ¿Qué cambios debemos ver? Este es el cambio que debemos ver. Señal original y señal filtrada. A ver qué pasa y cómo se reproduciría la señal filtrada.